Ya. Hola a todos. Bueno, como siempre, atrasado con la clase, con mil cosas que hacer. Lo siento de nuevo. Pero voy a tratar de hacer esta clase más o menos rápida. Cualquier cosa, vamos a tener esta sesión hoy día a la tarde para responder algunas preguntas. Y vamos a ir viendo otra sesión para poder responder a algunas otras preguntas que vayan surgiendo de este tema, que es extremadamente interesante. O sea, esto es lo que, si ustedes se dedican a la biología molecular, esto es realmente lo que van a hacer a largo plazo, digamos, es edición génica, no hacer un cloning convencional. Eh, entonces, bueno, les cuento un poco que lo que vamos a hacer ahora es aprender un poco de la tecnología del DNA recombinante, la edición génica y la tecnología de CRISPR. Como ustedes pueden ver, ya lo hemos comentado, que los nucleótidos tienen una estructura que se diferencia dependiendo de la naturaleza de este. O sea, está la adenina y las guaninas, que son de la familia de las purinas, y la citosina, el uracilo y la timina, que son de la familia de las pirimidinas, los cuales componen estas eh, son bases nitrogenadas, digamos, que se asocian a una azúcar, que puede ser una ribosa o una deoxirribosa, dependiendo de la posición del hidroxilo de la posición 2. Y en la posición 5 tenemos un difosfato o un monofosfato, dependiendo del estado, digamos, de fosforilación del ácido nucleico. Entonces, también vimos que la adenina y la timina forman dos puentes de hidrógeno, mientras que la guanina con la citosina forman tres. O sea que la estabilidad de la guanina con la citosina es mayor a la del alineamiento entre adenina y timina. Y esto es muy importante, les contaba, porque cuando se hace un alineamiento entre las dos hebras antiparalelas, la composición de citosina y guanina va a ser muy importante en la estabilidad de esta asociación. Eh, Bueno, vamos a ver, esto es una tabla de contenido de más o menos lo que vamos a ver hoy día sobre biología molecular y modificaciones. Eh, entonces, lo primero es el PCR. Habíamos comentado que el PCR es una replicación que se genera a través del, se genera, o sea, la replicación del DNA, dijimos que era semiconservativa, bla, 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 eso en forma natural, pero ahora vamos a ver técnicas que nos ayudan a poder manipular y trabajar las secuencias de DNA. Entonces, tenemos que el PCR se llama así por la reacción en cadena de la polimerasa, y lo que hace es básicamente replicar el DNA de forma exponencial. Para esto necesitamos dos cosas. Necesitamos una máquina que sea capaz de variar las temperaturas de forma muy específica, y eso lo hace a través de resistencia eléctrica que suben y bajan de forma muy rápida, y una superficie de contacto alta con tubitos muy delgaditos que son muy eficientes en el traspaso de la temperatura. Y necesitamos algo más, que fue el Mills Wiles, no me acuerdo cómo se llama el gallo que lo descubrió, sacando el premio Nobel. Él asoció la reacción con la reacción enzimática, la asoció con una eh, enzima que es resistente a temperatura, que son las enzimas que vienen del termófilos, de extremófilos. Entonces este gallo, genial la idea, se le ocurrió sacar una enzima que es resistente sobre los 98 grados. ¿Por qué? Porque los organismos de los cuales extrajo esta enzima viven en estos geysers y lugares, digamos, donde las temperaturas son muy, muy altas. Entonces hay lona de esas bacterias que, que, la Thermophilus aquarius, y sacó la polimerasa, que hoy se llama una Taq polimerasa, que es una Thermophilus aquarius, que lo que hace es que es estable. Entonces lo que puede hacer es ahora resistir los ciclos de temperaturas que sirven para denaturar, alinear y extender la hebra sin la necesidad de agregar enzimas constantemente. Porque antes fíjese que el PCR se hacía, pero se hacía tomando el tubito, calentándolo, enfriándolo, calentándolo, enfriándolo, y en cada paso había que agregar encima, agregar encima, agregar encima. Y así no funcionaba muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En una reacción de PCR ustedes tienen, como les contaba siempre, una cadena de 5' a 3' y una de 3 a 5'. Si ustedes calientan el DNA sobre 95 grados Celsius o 98 grados Celsius, este se denatura. Y se denatura completamente, independiente del largo de la cadena. Ahora, si ustedes
eh, tiene ese DNA desnaturado, ustedes pueden agregar un primer. ¿Se acuerdan que yo les dije que durante la replicación había que hacer fragmentos de Okazaki, que son unos fragmentos de RNA para poder exponer un 3' que permita la replicación del DNA? Bueno, acá es lo mismo. Ustedes pueden proveer ahora un fragmento de DNA que se va a incorporar a la cadena. Entonces, a esto le vamos a llamar primers. En español le llaman cebadores, pero la palabra es horrenda, así que no la usen. Primers. Entonces, cuando se separa la cadena, van a tener estos nucleótidos, que les vamos a llamar oligonucleótidos, porque son alrededor de 18 o 25 nucleótidos. Y estos van a pegarse a las cadenas que están denaturadas, y al bajar la temperatura, usualmente se habla de temperatura de annealing, de alrededor de 48 a 72 grados Celsius, dependiendo de justamente la cantidad de CGs en la secuencia. Eso va a hacer que el primer, a medida que se baja la temperatura, se pegue de forma específica. La secuencia se está intentando amplificar, y eso, al pegarse de forma específica, hace que se formen estas quimeras, una cadena que tiene unido un oligonucleótido y que expone un 3' acá. Ojo, y esto no se le olvide nunca, 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 nunca. El 3' en un primer siempre tiene que ser una citosina o una guanina. ¿Y por qué? Porque esta cuestión no es algo que ustedes se imaginan que se pegue y se queda como una piedra, sino que hace este juego. Está todo el tiempo asociándose y disociándose. Entonces la polimerasa va a ser más eficiente entre más pegada esté la punta del 3' a la secuencia. Entonces siempre ahí es tres enlaces de hidrógeno, si no esta cuestión no va a funcionar muy bien. Entonces siempre ahí, para que se acuerden. Entonces hay que hacer dos primers. Uno que se va a pegar a la cadena 3' y la secuencia va a ser idéntica a la secuencia que nosotros vamos a estar manejando en el computador, que es de 5 a 3, o sea, básicamente la misma. Y la secuencia del primer para amplificar la otra cadena es idéntica a la secuencia complementaria a la que nosotros estamos trabajando en el computador. Pero además, cuando ustedes manden a hacer el primer, no lo pueden mandar a hacer de 3 a 3', lo van a tener que escribir de 5 a 3'. O sea que cuando se manda a hacer un primer, lo van a tener que escribir desde el 5 al 3', a pesar de que están codificando para la secuencia complementaria. O sea, eso significa que van a hacer la secuencia que van a mandar a sintetizar para un primer es una secuencia que es reversa y complementaria. Entonces, una vez que se une, ustedes van a incrementar la temperatura a la temperatura a la cual la polimerasa es eficiente. Esto es alrededor de los 70 grados. Algunas funcionan más hacia los 68, otras más a los 72, pero en general esa es la temperatura a la cual las polimerasas de BCR funcionan. Hay diferentes tipos de polimerasas, las vamos a ver más adelante. Y eso hace que se enganchen el 3' y en la presencia de nucleótidos, eso es importante, y magnesio, el magnesio es tremendamente importante, los primers y la enzima, aparte de las condiciones salinas necesarias, ustedes van a ser capaces, of course, el templado, van a ser capaces de replicar el DNA. Ahora, esto se puede hacer de forma exponencial, o sea que en dos ciclos tienen 4 copias, en 3 ciclos tienen 8 copias y así sucesivamente pueden llegar cerca del billón de copias en 30 ciclos, que es lo que se espera tener cuando uno hace una amplificación. Después, para poder visualizar, bueno, hay algunos sistemas, por ejemplo, para poder detectar de forma cuantitativa el DNA y se ocupan, por ejemplo, sondas que se unen al DNA cuando está como dímero. Y en ese caso se ocupa, por ejemplo, una cosa que se llama Cybegreen, que se une, así como el bromuro de tidio, el bromuro de protridio y otras cosas, al dímero de DNA, a esta doble hélice que se forma. Entonces solo lo visualizamos cuando está en esta condición. Entonces lo que se hace es hacer un PCR donde hay una proporción de esto, y eso va a ser una medición cuantitativa de la cantidad de fluorescencia, por lo tanto vamos a ir viendo cómo se prolifera en el tiempo. Si ustedes tienen una curva de calibración van a poder determinar exactamente cuánto hay. Entonces se le llama Real-Time PCR, sirve para hacer cuantificación de cosas, como por ejemplo
la cantidad de RNA que tiene una proteína, un RNA mensajero específico para una proteína en la célula. ¿Cuánta ferritina hay en la célula transcrito de ferritina? O cuántos virus, por ejemplo, hay en el tracto nasofaringeo de un paciente con coronavirus. Y ese tipo de cosas. Hay otras técnicas que usan sondas que son un poquito más específicas, pero básicamente el principio es el mismo. Es un PCR, el cual le miden fluorescencia, y esa fluorescencia es un dato cuantitativo de la cantidad de DNA o RNA que se ha ido generando, o sea, que está presente en una muestra. Y ahí ustedes pueden ver curvas, digamos. Esto es una curva típica de real-time PCR, que lo que hace es, aquí usualmente se ocupan curvas de calibración, o sea, diluciones, para poder determinar exactamente el número de, de, el número, o sea, realmente el número de copias o el número o una curva de calibración para poder estandarizar cuánto hay. Y ustedes pueden ver acá la fluorescencia versus el número de ciclos, y aquí hay diferentes concentraciones. Entre más concentrado, más parte, digamos, más antes van a ver, agarra la exponencial en la curva. Y finalmente se puede hacer una temperatura de disociación, lo que para un fragmento de estos de PCR cuantitativos son fragmentos chicos, alrededor de 200, 300 nucleótidos. Cuando uno denatura, tienen una denaturación bastante específica. Entonces, en la máquina ustedes pueden hacer después una ronda de denaturación para medir específicamente cuándo se denatura. Y con eso ustedes van a poder tener cierto grado de especificidad sobre el PCR. Por ejemplo, si acá les diera... si aquí, por ejemplo, les diera dos curvas, ahí, otra curva ahí. Eso quisiera decir que están amplificando más de un fragmento y que el PCR no es interpretable. Ya, entonces ahora vamos a hablar un poquito de las polimerasas. Ya, las polimerasas, y en esto hay diferentes tipos de polimerasas. Entonces, algunas, como la TAC, que fue la primera que se descubrió, esta es una proteína, una enzima robusta, sirve para hacer un montón de cosas, pero tiene sus desventajas. Por ejemplo, tienen actividades exonucleasas, o sea que algunas de estas enzimas funcionan para los dos lados, o sea, polimerizan, pero también pueden depolimerizar. Entonces tienen una actividad que puede depolimerizar por ambos lados, puede sacar nucleótidos por el 3' o por el 5'. Así que si tienen una reacción en cadena, no pueden dejarla con la TAC mucho rato porque se les va a empezar a comer. Eh, Tiene una tasa de error de alrededor de 5 por cada millón. Ahora, si ustedes piensan que vamos a hacer una amplificación que son billones de copias, no es tampoco. O sea que esta es una tasa de mutación alta. Entonces no vamos a usar la TAC cuando queremos caracterizar el genoma del coronavirus o el genoma de alguna cosa que queremos saber exactamente cómo es, porque puede introducir errores. También la procesividad puede amplificar fragmentos grandes, pero también se cae. O sea, si son más grandes o alrededor de 8 kilobases o 10 kilobases, ya la polimerasa, la TAC no funciona muy bien. Eh, Tiene una temperatura óptima de polimerización a las 72 grados, tiene una vida media de 80, y las concentraciones de magnesio varían dependiendo de la enzima. La PFU es otra, viene de otro bicho, y la verdad es que funciona mucho mejor, porque su tasa de mutación es más baja, pero también no es muy buena para fragmentos largos. Estas dos están en la diapositiva, pero no importan. Lo que sí importa es esta, la COT. La COT y la Fusion, estas dos. La Vent es buena para fragmentos largos, pero la COT y la Fusion son dos tipos de enzimas que son una polimerasa convencional, pero a la cual se le fusionó un fragmento que se une al DNA, o sea, se une al DNA de simple hebra. Y eso hace que se pegue de forma muy fuerte y que no se suelte. Entonces se puede usar para hacer fragmentos muy largos, pueden ser 10, 20 kilodalton con esta enzima. Y lo otro, como se pega bien, la tasa de mutación en general es baja, un poquito más baja. La PFU es mejor, pero la cota es extremadamente buena. O sea, realmente fuera de serie. Si alguna vez tienen que hacer algo importante, PFU o Fusion. Y si quieren, bueno, la COT, lamentablemente la representación la tiene Sigma, se demora un montón, así que tienen que pedirla con tiempo. ¿Cómo se visualiza el DNA? Lo visualizamos a través de la migración por carga eléctrica. Afortunadamente para nosotros, el DNA
tiene grupos fosfatos negativos que migran hacia el polo positivo. Por lo tanto, ustedes pueden colocar el DNA con un poquito de glicerol para que se vaya al fondo y colocarlo en una carga eléctrica y va a migrar desde el pocillo, porque tiene sus grupos fosfatos negativos, digamos, este es como un gel, una jalea donde se hace el bolsillo, y pueden colocar un buffer con electrolitos y se hace una carga hacia el polo positivo. Si ustedes solo tienen fragmentos que son lineales, lo que van a ver es que la carga va a ser la única variable y por eso, o sea, y la carga depende directo de la masa, por lo tanto la masa va a ser la única variable. Y ahí ustedes pueden tener un estándar de otros fragmentos lineales que les van a decir esto pesa 10 kilobases, 20, o sea, 5 kilobases, 1 kilobase, y van a poder determinar el tamaño de su fragmento. Y aquí tienen dos tipos de formas de visualizarlo, son intercaladores del DNA. El más común y el mejor absoluto es el bromuro de tidio, pero tiene mala reputación, todo el mundo dice que hace mal, y la verdad es que se han cambiado cosas como el Cyber Safe y cosas que no, bueno, funcionan, pero no son tan buenas como el bromuro de tidio. Ahora, ¿cómo nosotros cortamos el DNA? Existen diferentes formas, le vamos a enseñar las más convencionales, las enzimas de restricción. Entonces las enzimas de restricción tienen como una forma de, eh, así como una filogenia, donde uno puede ir diciendo, sabiendo de dónde vienen. Entonces la primera es que la primera letra es el género, después viene una o dos letras de la especie, después la cepa si es que existe, y finalmente el número de la enzima. Entonces tienen EcoR1, EcoR5, EcoR47, que vienen todas de Escherichia coli o algunas de otros bichos. Y la cosa es que en general estas enzimas lo que hacen es reconocer estructuras en el DNA y las logran cortar. Y generan extremos cohesivos que somos capaces de volver a reconstruir. Entonces, ¿qué es lo que reconocen? Reconocen estructuras que usualmente son, se llaman estructuras, eh, ay, se me fue el nombre. Ah, palindrómicas. Un palíndrome son cosas que se leen igual de 5 a 3 que de 3 a 5. Entonces, G-A-A-T-T-C. G-A-A-T-T-C. Este es un palindrómico. Y lo que va a pasar es que la enzima va a reconocer esta estructura y va a cortar, pero no corta en el medio, o no siempre corta en el medio, algunas que sí lo hacen. Si lo cortaran en el medio, estaríamos hablando de un corte romo o bland. Pero muchas cortan cohesivo, o sea que cortan ahí y acá, como pueden ver aquí. Ese corte cohesivo tiene su ventaja porque expone después acá, miren ahí, una secuencia que es capaz de reconocer 8 enlaces de hidrógeno que van a ser reconocidos por este mismo extremo, pero quizá ahora de otro fragmento de DNA, no del mismo que cortamos. Entonces podamos poder hacer ligaciones de los fragmentos de DNA. Entonces, como les contaba, existen diferentes enzimas que pueden cortar de forma cohesiva, de forma roma, y algunos que cortan fragmentos que son aún mayores, digamos, más de 3 nucleótidos. Pueden ser menos, pueden ser 4, eso es muy frecuente, pueden ser 8, pueden ser 12, y algunas que cortan, reconocen, por ejemplo, 4 aminonucleótidos aquí, después no reconocen cualquier cosa en el medio, y después otros 4 por acá, digamos. Hay cosas que reconocen 20, pero son cosas raras y son difíciles de trabajar. Entonces lo más fácil es trabajar con las cosas cotidianas, alrededor de 6 u 8 nucleótidos de reconocimiento. Aquí hay otra imagen de lo mismo. Y ahora, ¿cómo podemos usarlos de forma funcional? Entonces, si ustedes tienen el DNA, usualmente se trabaja en cosas que se llaman vectores o plásmidos o... sí, plásmidos. ¿Y por qué? Porque los plásmidos, al ser circulares, los podemos replicar sin tener que meterlo en una máquina PCR, los podemos meter en una bacteria y la bacteria lo va a replicar de forma natural. Se le coloca, por supuesto, una resistencia a ampicilina para que se repliquen solo las bacterias que tienen el plásmido, y por acá tiene una origen de replicación para poder replicarse adentro de la bacteria. El origen de replicación puede venir de diferentes métodos, o sea, diferentes naturalezas. Puede ser uno de baja low copy number, 100
copias más o menos, 20, 100 copias por bacteria, o high copy number, miles de copias por bacteria. Entonces va a depender para qué lo quieren. Si lo quieren para expresar proteínas, van a usar un vector que tiene low copy number. Si lo van a usar para expresar, para multiplicar el plásmido, van a usar uno que tiene high copy number. Entonces, acá tenemos un subclonamiento. Este es un vector donor, que en realidad un plásmido podría ser un plásmido que está usando para expresar una proteína en bacteria o hacerlo de forma in vitro. Y lo vamos a cortar acá con EcoR1, como aprendimos, y con NOT. NOT reconoce 8 nucleótidos. Entonces, al digerir con esto, se van a liberar dos insertos. Uno es el que necesitamos y el otro es el del vector original. Y lo vamos a poder separar por carga. Entonces, vamos a correr nuestro gel de agarose aquí. Y van a ver el vector y van a ver el inserto. Y ese inserto, como lo van a ver en agarosa, lo van a poder cortar. Lo van a poder cortar y excindir del gel de agarosa. Una vez que lo excinden, este fragmento que viene con el DNA incrustado, lo van a poder extraer a través de un kit de extracción que demora 5 o 10 minutos en un procedimiento que es bastante común y rutinario. Entonces lo vamos a tener ahora puro. Por otro lado, vamos a tener un vector que es donde queremos clonar nuestro inserto, y este vector ahora es distinto. Fíjense que tiene una resistencia a ampicilina, pero además tiene una resistencia a neomicina y tiene un promotor para expresión en células mamíferas, del citomegalovirus. Entonces este es un vector de expresión para células mamíferas. ¿Estás aprendiendo? Ponte atención, esto te va a servir. Y entonces se digiere y vamos a purificar el vector de la misma manera, pero además vamos a desfosforilar. Voy a explicarle de qué se trata eso más adelante. Desfosforilar hace que esto no se pueda unir de nuevo. Entonces, al exponer el vector nuevo con estos cortes específicos al fragmento que extrajimos y agregar una enzima que se llama ligasa, esto se va a reconocer los fragmentos cohesivos que se generaron en ambos sitios, y eso se va a pegar acá y la ligasa lo va a formar los enlaces covalentes necesarios para que esto sea estable. Y al transformarlo en bacteria, esto se va a empezar a producir de forma ilimitada. Entonces, ¿cómo se ve un plásmido? En general, los plásmidos tienen esa región que se llama el Multiple Cloning Site Region, que es un fragmento donde hay muchos sitios de restricción y que los podemos usar para cortar y pegar diferentes cosas. Entonces, como una suerte de región para poder justamente hacer el cloning. ¿Y por qué tantos? Porque podría ser que su secuencia, justo la que a usted le interesa, tenga un sitio de corte interno para alguno de estos sitios. Entonces, no es fácil. O sea, no podría ser factible, por ejemplo, clonar un fragmento que a usted le interese si cuando lo van a digerir para que corte un extremo y genera un extremo eco le cortara 3 o 4 veces en la parte interior. Digamos. Eso no es factible. Existen otras formas de clonación. Por ejemplo, hay una que es muy adecuada o es muy ¿cómo se podría decir? Es muy adecuada para hacer fragmentos grandes. Se llama Gibson Assembly. Y esto fue creado justamente para reconstruir como... Jets. Entonces, el Gibson, la gracia que tiene es que se pueden ensamblar grandes fragmentos. Ustedes pueden tener muchas cosas que tienen cierto grado como de homología concatenada a través de la complementación de hebras, digamos, de DNA, y esto a través de un proceso los va a alinear, va a rellenar y los va a ligar. Eso pasa porque ustedes tienen que generar fragmentos que sean sobrelevados, y a esos fragmentos sobrelevados se les va a agregar una exonucleasa que va a cortar un poquito del 5'. Entonces va a empezar a reducir esto. Pero como hay cierto grado de sobrelapamiento, esto se va a poder alinear ahí, como pueden ver. Al alinearse, después hay una polimerasa que rellena estos fragmentos, que tiene una actividad ligasa que pega eso. Entonces, si es que tienen muchos fragmentos, lo pueden hacer y pueden construir cromosomas artificiales. O sea, para eso se inventó esta tecnología. Y es muy, muy, muy buena. Pero es muy, muy cara también. O sea, hay que tener estas tres enzimas o ensamblarlo a uno mismo, no es tan simple. Y ahora veamos cómo es que son los vectores de expresión. Los mamíferos tienen, como les contaba, un polilinker donde se va... Este es el más común de todos, el psDNA3.
donde pueden colocar su sitio de restricción y tiene dos primers. Uno para secuenciar desde el 3', o sea, desde el 5' y otro para secuenciar desde el 3'. Pero además este T7, que lo van a ver recurrentemente si trabajan en biología molecular, tiene una región que funciona como un promotor. Y este promotor T7 hace que uno pueda hacer in vitro translación. O sea que ustedes pueden meter este plásmido en un tubito con retículo lisado de sangre de eritrocitos de conejo y hacer una traslación in vitro. Pueden agregar aminoácidos y esto va a generar proteínas en bajas cantidades, pero los pueden hacer. Y acá pueden tener una región que va a ser una resistencia a ampicilina, justamente para seleccionar en bacterias, el promotor para poder expresar su gen de interés, una secuencia que va a generar un poli-A, un origen de replicación para poder replicar ¿cómo se llama? Replicar este plásmido. Van a tener una F, este es un origen de replicación F, esto se replica en bacterias, un segundo promotor con el cual vamos a hacer la expresión de un antibiótico para células mamíferas, para poder seleccionar clones en células mamíferas, y un poli-A de este promotor, digamos, para que se estabilice la mRNA de esta resistencia a antibióticos, y origen de replicación del plásmido. ¿Mm? Y esto se replica en alto copy number, esto se replica mucho. Ahora, un vector para expresión en bacterias se ve distinto. Tiene, por supuesto, una resistencia, en este caso canamicina. Tiene un origen de replicación F también. Tiene un polylinker y tiene un promotor. Ya, entonces, hay cosas que ustedes pueden usar para poder visualizar proteínas dentro de las células, y esto en todo tipo de organismos, o para poder producirlas de mejor manera, o hay muchas aplicaciones. Uno de estos es una proteína fluorescente verde que sale nada menos de las medusas acuáticas. Fíjense que hemos estado hablando de polimerasas que se las sacamos en extremófilo, de proteínas verdes que se las sacamos a las medusas. En general la biotecnología es así, se sacan cosas que están disponibles en el medio ambiente o en la naturaleza para poder desarrollar un proceso tecnológico que en beneficio de algo, de la técnica o de la salud humana, lo que sea. Entonces, esta proteína verde de la Acuoria victoria es como un barril, como pueden ver acá. Vamos a colocar de nuevo el pointer. Este barril que está acá. Adentro del barril se genera una región hidrofóbica y dentro de esta región hidrofóbica se excinden 3 aminoácidos que lo vamos a llamar el cromóforo. O sea que se va a salir de la proteína, se extiende y queda rebotando adentro en una región súper hidrofóbica. Entonces la fluorescencia depende del acceso a esta hidrofobicidad. Si ustedes abren o denaturan la GFP, muere, porque pierde el cromóforo. Lo mismo hay mutaciones que pueden hacer que sea accesible o no accesible al solvente la parte interna de la proteína GFP. Y eso hace que la proteína se prenda o se apague, o tenga capacidad de prenderse o apagarse, dependiendo si es que tiene o no tiene acceso a solvente, si es que la hidrofobicidad se conserva o no. Lo otro que, una vez que se detectó que había una verde, el científico que descubrió esto también se ganó el premio Nobel, un japonés que murió el año antepasado, resulta que la proteína la empezaron a mutar para ver si es que podían hacer resonar esto de forma distinta, y fíjense todos los colores que sacaron. Todos estos vienen de GFP. ¿Mm? Y después hay otras mutaciones de otro tipo de cloróforos que dan en otro rango de longitudes de onda. Por lo tanto, tienen una gran cantidad de posibilidades de ver colores, como pueden ver acá en esta imagen. Bacterias que están expresando diferentes proteínas de colores en todos los rangos de onda. Y aquí un estudiante creativo y aburrido hizo un pedazo de arte de proteínas fluorescentes. Pero claramente esto le sirve para visualizar cosas interesantes, como una proteína verde adentro de una célula, dónde se localiza, la movilidad, y vamos a ver estas cosas, como lo que vimos en el FRED también, poder ver si es que interacciona o no interacciona con algo. Se pueden purificar, hay muy buenos anticuerpos contra GFP y como herramienta molecular es excelente. Ahora, no es la única, existen por ejemplo ahora otro tipo de GFPs o digamos de proteínas fluorescentes verdes. Por ejemplo, ya, bueno, no solo existen
proteínas que se pueden ser fusionadas a su gen de interés, digamos, a la proteína que se expresa a partir de su gen de interés, sino también hay péptidos pequeñitos que son reconocidos por anticuerpos extremadamente específicos, o por proteínas que son específicas, que no necesariamente son anticuerpos, o por moléculas que son específicas y también por alta afinidad. Entonces acá les vamos a contar algunos. Dentro de los anticuerpos tenemos aquí por lo menos tres, que son el FLAC, que genera este péptido de ahí, con esa secuencia nucleotídica, y eso es un anticuerpo extremadamente eficiente. Lo mismo con el HA y lo mismo con el MIC-TAC. Ahora, y esto genera diferentes péptidos y cada péptido tiene su propio anticuerpo que se reconoce y ustedes incluso pueden purificar y después eludir con el péptido, muy específicamente, muy bueno. Ahora, también existen péptidos que pueden unirse a otro tipo de moléculas, como la streptobidina, o existen colas de histidina, y este es muy importante lo que yo hago, son una secuencia que solo produce histidinas, sobre 6, este es 10, pero en general 10 se ocupa para levadura, sobre 6, eso, genera una, ¿cómo se podría decir? Una estructura que va a ser reconocida por grupos químicos que tienen níquel. Entonces va a ser atrapado y ustedes pueden purificar proteínas, kilos de proteínas, a partir de columnas de níquel. Por ejemplo, acá tienen un Western blot donde se está usando diferentes estrategias para transfectar en células. Transfectar quiere decir introducir los genes en plásmidos a células humanas y después se ve la expresión. Fíjense que acá tenemos uno que se expresó con HA y ustedes pueden ver acá Calin 7 con HA. Pueden ver acá este con FLAC y pueden ver acá cómo se expresa el FLAC en estos dos que están acá. Y uno que se expresa con MIC y que parece que se estabilizará cuando ustedes expresan este otro, digamos. Es como el resultado de esto. Porque acá cuando transfectan solo MIC no se ve, pero si transfectan este se estabiliza, ¿no? Se ve más. Entonces, ese tipo de cosas se pueden hacer con proteínas que están fusionadas a TAC que son reconocidos por anticuerpos. Ahora vamos a entrar un poco más en terreno de la cosa de terapias, vectores virales, etcétera. No vamos a ver el tema de CRISPR hoy día porque eso requiere de unas horas por lo menos adicionales. De hecho, me gustaría ver si es que la clase de CRISPR la hacemos presencial porque es un poquito más compleja y hay hartas cosas que quizás va a ser más fácil que las vean, ¿eh? Bueno, existen diferentes enfermedades que no tienen tratamiento, muchas de ellas son de origen genético, para las cuales se puede implementar alguna forma de rescate, ya sea pagando o entregando genes que son importantes para el equilibrio del sistema. Por ejemplo, en la hemofilia o en muchas enfermedades de distinto origen genético. ¿Qué estrategias se pueden seguir? Existen estrategias de dos tipos, básicamente. Una in vivo, donde se pretende modificar directamente al paciente con herramientas como podrían ser vectores lentivirales o vectores virales, que se ocupan como una suerte de caballo de Troya. Ustedes tienen un gen que no va a ir en un plasmio, porque el plasmio por sí solo no entra a la célula, va a ir empaquetado en un virus, y este virus va a infectar un tejido, pero en realidad no va a infectar, sino que le vamos a llamar transducir porque no se replica, no tiene los genes de replicación, solamente va a entregar el gen de interés, por lo tanto va a ser una transducción. eh, y posteriormente ese tejido va a empezar a expresar lo que falta. Otra estrategia es ex vivo, y aquí es donde hay mejores ejemplos, que es sacar células del paciente y modificarlas afuera. Entonces, por un lado sacamos células, por otro lado generamos una herramienta que modifica estas células, las mezclamos, y luego la seleccionamos. Podemos seleccionar la que se modificó, la que se reparó, la que funciona. Incluso se pueden hacer mediciones bioquímicas o de otra naturaleza para saber que realmente funciona y después se meten al organismo. ¿Mm? Entonces tenemos diferentes tipos de virus. Los más convencionales son los adenovirus asociados y los lentivirus. Pero acá estamos viendo solo los de DNA. Nos vamos a enfocar solamente en estos dos. Los adenovirus son estructuras grandes que pueden insertar alrededor de 7.5 kilobases. También pueden generar hartas partículas. Se pueden generar rutas de delivery de los genes
in vitro o in vivo, no integran, y eso puede ser una desventaja, o sea que la terapia es temporal, la duración de la expresión es corta, la estabilidad es buena y se puede escalar relativamente bien. También tiene un problema que mucha gente tiene infecciones por adenovirus, entonces a veces los adenovirus ya tienen una inmunidad basal eh, y pueden llegar a ser de alguna forma tóxicos. Hay gente que ha muerto, digamos, por este tipo de estudios clínicos. Por otro lado, están los adenovirus asociados, que son, aunque no lo crean, son parásitos de virus. Son virus que no viven solos, sino que parasitan a los adenovirus. Y estos se descubrieron mirando muestras de adenoviruses y cuando de repente se empezaron a encontrar que había un virus más chiquitito asociado y que solo estaba presente cuando había un adenovirus. No se replica solo, sino que requiere parte de la maquinaria que tiene el adenovirus para poder funcionar. Entonces son muy chiquititos, cabe menos DNA, se pueden encontrar altas concentraciones, se pueden purificar bien, integran de forma específica, de forma natural, aunque se pueden desarrollar y se pueden replicar de forma episomal cuando uno los usa como gatlets, o sea que no tienen nada dentro. La estabilidad es mejor, pero resisten mejor pH, resisten mejor temperatura, eh, son difíciles de escalar, eso sí, son difíciles de purificar y no presentan mucha inmunidad. Lo que sí hacen además es que tienen tropismo. Hay cerca de 10 tipos de adenovirus asociados, algunos que logran llegar a regiones bien específicas del hipocampo en el sistema nervioso. Terapias con terapia génica se ha hecho con el antivirus. Ustedes ven acá un ejemplo de niños burbuja, niños que un niño súper famoso de los 80, donde nació con una inmunodeficiencia que no le permite a él desarrollar justamente una respuesta inmune. Entonces, lo que se hace con estos pacientes ahora es que se les sacan células de la médula ósea y se les corrige o se les inserta el gen que le hace falta, se crecen las células y se les reinyectan y así ellos logran reconstituir su sistema inmunológico. Los retrovirales, existen retrovirales convencionales que sirven básicamente como herramientas de biología molecular y los antivirales que estos son los que más se usan. Y estos son como de la familia del virus del SIDA, ¿no? La gracia es que se pueden insertar fragmentos grandes, las concentraciones son relativamente altas de obtención, se pueden inyectar in vitro y en vivo, eh, integran, o sea, lo que se hace con esto queda ahí en el genoma del hospedero de forma permanente. Eso puede ser una ventaja porque pudiese ser eh, que el virus integrase en un gen que sea esencial. Imagínense que el virus se integre, se mete dentro del gen de P53 y le genera un tumor, puede ser. Pero por otro lado tiene la estabilidad de que se va a quedar ahí y de repente si se inserta en un buen lugar va a corregir la cosa, digamos, de por vida. ¿Mm? Entonces, así más o menos se ven los adenovirus convencionales, son grandes, tienen estas fibras, digamos, eh, y son alrededor de 100 nanómetros de diámetro. Ups. Bueno, ahí están todavía los adenovirus, el genoma del adenovirus, digamos, entra a la célula, se produce, una cosa muy interesante. Los adenovirus tienen ciertas limitaciones, esas pueden ver ustedes, digamos. Ya, bueno, vamos a ir rápido con esto. Aquí hay algunas ventajas de los endocrinos asociados, cómo se producen. Les voy a mandar un manual de cómo se producen para que le echen un ojo. En realidad hoy día son artificiales. Ustedes pueden tener células empaquetadoras, meten tres plásmidos en células que ya expresan ciertos genes virales y van a empaquetar los virus y los van a poder producir directamente en las células. Ahí hay varias informaciones. Retrovirus también y antivirales que lo pueden leer. No es muy necesario que entren ahí. Lo interesante también es que contarles que existen otras metodologías a través de las cuales ustedes, en vez de expresar un gen, pueden disminuir la expresión de un gen. O sea, y esto se puede hacer de diferentes formas. Una puede ser a través de siRNA o shRNA, o pueden hacerlo a través de de CRISPR-Cas9, entre otras cosas. Pero vamos a ver cómo funciona esto, el siRNA y cuáles son las diferencias con un shRNA. Ustedes en las células tienen ciertas estructuras que están presentes en los RNA mensajeros que se van a llamar microRNAs. Estos microRNAs dependen de su función, si es que se van a pegar o van a estructuras de RNA y van a poder silenciar o modificar la expresión de genes. Hay harto de esto. Pero también hay regiones, digamos, o mecanismos que reconocen RNAs que son virales y para eso
se activa una maquinaria llamada Dicer que va a reconocer estos RNA de forma, de forma específica, los va a cortar y va a generar un complejo llamado RISC. Ese complejo va a tomar una de las hebras, la va a usar como molde para poder reconocer el RNA que anda dando vuelta, que probablemente de origen viral, que está ahí, y lo va a cortar. Entonces se puede usar para poder apagar un gen endógeno. Si ustedes generan un RNA que active esta señal, por ejemplo, un siRNA que se va a unir de forma específica directo al RISC, no necesariamente va a ser procesado por Dicer, ustedes van a activar esto de forma muy rápida. Se puede hacer un knockdown súper específico, súper rápido con este tipo de metodología. A su vez, digamos, en paralelo lo que pasa por la vía del control endógeno de RNA por microRNA. Ahora, si ustedes quieren expresarlo de forma permanente, tienen que, estos son fragmentos que ustedes compran. El siRNA ustedes lo compran en una compañía, puede ser Dharma, con Sigma, y lo meten a la célula a través del liposoma y en 2-3 días ustedes ven que su proteína desapareció porque se degradó el RNA a partir de este clivaje específico. Pero ustedes también lo pueden hacer a través de la expresión de un RNA en un plásmido. Y para eso necesitan que el plásmido exprese un RNA que es muy preciso. No les sirve la polimerasa 2 porque la polimerasa 2 es una enzima que reconoce, o sea, que es muy sensible a las nucleasas, el RNA que genera, por lo tanto tiene que generar además una polimerasa, o sea, una señal de polianilación que protege el RNA por el 5'. Entonces, y eso, imagínense un RNA chiquitito de unos, no sé, unos 90 nucleótidos por ahí, que tienen una secuencia, un loop y otra secuencia, con un camión de 200 adeninas, no funciona. Entonces necesitan una que haga la pega precisa, que exprese el RNA preciso, después lo corte, lo procese y deje listo para que sea reconocido por Dicer. Y lo que se hace es tomar esto como un molde. El mRNA el microRNA 155 se usa como molde. Y lo que o sea, ha usado muchas veces como molde. Y lo que se hace es generar un RNA que va a expresarse y va a generar un loop. El que va a ser reconocido por Dicer, cortando esa cabecita de ahí, y va a generar un siRNA que ahora va a ser reconocido por la maquinaria RISC y va a terminar silenciando al RNA. Pero para eso necesitamos que esto se exprese y se exprese de forma precisa, por lo tanto se ocupa la polimerasa 3. ¿Ustedes se imaginan de qué es lo que hace la polimerasa 3? Correcto, es la que hace los tRNA. Y los tRNA son ese como trébol, ustedes seguramente se acuerdan, que tiene como el codón y toda la cuestión y que tiene el aminoácido colgando acá. Y ese codón claramente reconoce adentro del ribosoma. Bueno, esos son loops que son muy parecidos a esto. Y esa polimerasa no deja huella. Expresa de punta a punta y lo que expresa y genera este tipo de estructura. Entonces, si quieren expresar un RNA, un shRNA de forma específica, o sea, de forma sostenida en el tiempo, lo pueden expresar en un vector, pero ese promotor tiene que tener o sea, en un vector, pero ese vector tiene que tener un promotor específico de la polimerasa 3. Y esto se puede usar, se puede escalar. Ustedes pueden hacer siRNA screening o shRNA screening. Pueden tener miles de siRNAs contra todo el genoma. Yo hacía esto en Escocia. Y pueden hacer knockdown de cada una de las células. O sea, cada grupito de células en cada uno de estos pocillos le pueden hacer un knockdown específico de un gen. Imagínense. Eso, a recreo. Bueno, recreo más que recreo, ahora tenemos 10 minutos más, nos juntamos a conversar, así que nos vemos.